Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. El termómetro de la conflictividad social sube en el país por tensiones y confrontaciones entre diversos sectores y el gobierno debido a la falta de resultados de mesas de diálogo para alcanzar acuerdos sobre demandas de problemas graves como la inseguridad, precios justos a productos básicos o la iniciativa de ley de aguas. Líderes campesinos y transportistas bloquearon carreteras en diversos estados para exigir precios justos a productos del campo y seguridad, a pesar de varias mesas de negociación para distender el conflicto. A ellos se suman también las protestas de maestros de la CENTE y jóvenes también contra la violencia. El gobierno ve en las protestas motivaciones políticas que pretenderían generar la percepción de falta de atención a las demandas sociales de un gobierno de izquierda. Esta respuesta parece más una justificación por la falta de acuerdos que una muestra de disposición a negociar salidas a los conflictos. Aunque, por ejemplo, incluso en Estados Unidos han secundado la exigencia de seguridad de los transportistas mexicanos, dado que los suyos también padecen costos en robos en carreteras y riesgos para la integridad de los conductores en carreteras mexicanas. El Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos ha expresado que la problemática afecta el clima de negocios en Norteamérica y ha pedido analizar la situación del transporte en el marco del TEMEC. ¿Hay razones para la protesta? Gobernación dice que no, pero los inconformes rebaten que el diálogo en más de 200 reuniones con campesinos y transportistas no han dado resultados. Hay disposición a hablar, pero no para llegar a acuerdos. ¿Los intereses y necesidades del gobierno y líderes sociales son incompatibles? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. No existe razón para mantener dichos bloqueos y manifestaciones, toda vez que el diálogo ha estado permanentemente abierto y existe plena disposición para abordar los planteamientos de los sectores agrícola y transportista. También les quiero decir que muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace muchos años. ¿De qué delitos, perdón? Tienen carpetas abiertas de obstrucción de las vías principales. O sea, que tienen, incluso algunos de ellos han estado detenidos, no en nuestra administración, pero ellos tienen toda una historia de bloqueo de carreteras, de toma de casetas, etcétera. O sea, no nacimos ayer. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Acabo de escuchar la conferencia de prensa que dio la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, después justo de las primeras protestas y bloqueos de transportistas con el apoyo de líderes del campo que han seguido y en muchos estados se han mantenido y amenazan con agudizarlas. ¿Qué está pasando en el país con esta elevación de la temperatura de la conflictividad social? El gobierno de Claudia Sheinbaum camina dentro de la tormenta de esta conflictividad. ¿Qué implicaciones tiene esto? Vamos a hablar de esto en esta mesa con especialistas justo sobre el tema y me da mucho gusto recibir a mi amigo Raúl Romero. ¿Cómo estás, mi querido Raúl? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contento de estar por acá con ustedes. Y por supuesto me acompaña aquí también en la mesa y es un gusto tenerlo también conmigo. Saludos a Arellano, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Muchas gracias. Un gusto estar aquí, Pepe. Al contrario, como siempre, se nos va a unir también vía remota Alberto Olvera, que es investigador del Sistema Nacional de Investigadores y doctor en Sociología por la New School for Social Research. Pero voy a arrancar contigo. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Es un honor estar compartiendo la mesa con ustedes. Al contrario, un gusto, por supuesto, Alberto. Raúl, la presidenta camina bajo la tormenta de la conflictividad social que no se veía en este país o que parecía ausente de conflictos en los últimos años, sin confrontaciones directas como las que estamos viendo, en este caso tanto de transportistas como de
campesinos, líderes campesinos, en una protesta que creo que es inédita por la envergadura, la intensidad, la presencia en casi todos los estados de la República, en demanda de varias cosas. Una, de precios justos a los productos del campo, a sus cosechas, y la otra, la oposición frontal que tienen hoy frente a la ley de aguas. ¿Qué implicaciones ves de esto para el gobierno de Claudia Sheinbaum? Yo más bien creo que la protesta hoy se hace visible, pero estuvo desde el día 1 que llegó prácticamente el gobierno de López Obrador, ¿no? Si ustedes recuerdan, un sector de las izquierdas agrupadas en los pueblos originarios, en el Congreso Nacional Indígena, cercana a la CTLN, desde el punto del día 1 marcó una distancia clara diciendo aquí hay una continuidad en el modelo que se está adoptando principalmente en el tema de megaproyectos, Tren Maya, Corredor Interoceánico, todos, Proyecto Integral Morelos, y desde el día 1 arrancó directamente la protesta. El caso más emblemático, Samir Flores, 20 de febrero, Morelos, un defensor del territorio que junto con su comunidad acudió a un mitin donde estaba López Obrador, protestaron por la construcción de este megaproyecto en Morelos, y unos días después fue asesinado y sigue sin resolverse directamente, ¿no? Entonces, hay ahí una línea directa, digamos, de protesta y de confrontación. Número 2, madres, familias buscadoras, que desde los primeros días dijeron, bueno, vamos a reunirnos, acordamos, tengamos reuniones, vámonos para allá, y que prácticamente a los meses hubo una ruptura que no volvió a tejerse y que hubo una descalificación constante que además encontró un punto de quiebre con el caso de Ayotzinapa, ¿no? Ayotzinapa hacia el segundo año directamente, cuando la investigación topó con el ejército, ¿no? Directamente hubo un momento también de quiebre. Sí, aquella famosa incluso conferencia de prensa del entonces responsable de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Así es, Alejandro Encinas. Alejandro Encinas. Así es, directamente, ¿no? Tienes además, entonces yo diría, ahí vienen dos actores que además están reflejando ciertos temas, ¿no? En particular el tema de las violencias, que están diciendo, no solo no estamos resolviendo el problema de justicia para las víctimas de los sexenios pasados, desaparición forzada, asesinatos, feminicidios, con fosas clandestinas, con horrores que hay en este país, sino que más sigue aumentando, ¿no? Y durante esos años, durante el primer sexenio de la Cuarta Transformación, de la autodenominada Cuarta Transformación, hubo una negativa y una descalificación directa hacia esos sectores, ¿no? Son radicales conservadores de izquierda, son de derecha, son ONGs financiadas por Estados Unidos, yo lo decía un poco en broma, un poco en serio, pero creo que México está a punto de romper récord en superar golpes blandos, porque los analistas que hay en este país prácticamente cada semana ven un golpe blando, pero no ven los problemas que se están viviendo realmente en este país, ¿no? Entonces, tú tienes ahí una narrativa que se ha dedicado a disminuir los problemas que se viven en el país y a golpear a quienes están alertando sobre esos problemas que están detectando. A ver, ese punto me parece muy interesante, voy contigo. No sé si coincidas que no es nuevo como pudiera parecer, o la reaparición del conflicto social, sino que no estaba visibilizado. Y si coincides, entonces la pregunta es, ¿y qué es lo que ahora lo visibiliza? ¿Por qué antes no había logrado ser visible? Sí, mira, yo coincido en que este tipo de movimientos no se gestan en semanas. Es una situación que va proyectándose en el tiempo, se va acumulando presión social, y que Morena había logrado de alguna manera contener vía la política social, digamos, ¿no? Había habido transferencias de recursos, había habido un despliegue territorial muy potente, pero que lo habíamos señalado muchas y muchos desde hace tiempo. Esto tiene sus límites y tiene, digamos, llega un momento en que ya no funciona, ¿no? ¿Y por qué ya no funciona? Porque estamos ante problemas estructurales. Y creo que esa es la gran diferencia. Años de sequía continuados, claro. Digamos 2 años de sequía muy graves. Muy graves. Y en el norte brutales. Brutales. Tenemos además una política de gestión del agua terrible para el país, no funciona.
tenemos una política de mitigación del cambio climático que no está integrada con la política forestal, de conservación de la biodiversidad, etcétera. Y todo esto lleva, además, a una crisis internacional que nos está terminando de pegar, que es la crisis de los precios de los alimentos. Si uno revisa la inflación en precios de alimentos de los últimos 6 años, es la inflación más elevada en 5 décadas. ¿Por qué se agudizó? Por el conflicto de Ucrania con Rusia, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania. Ucrania, recordemos, tenía el tercer stock de granos más grande del planeta. Uno de los graneros mundiales. Exactamente, y entra en crisis. Esto lleva a que los precios que se mueven en Chicago, ¿no? Ahí en los commodities, el mercado de los commodities, y todos estos factores estructurales de pronto hacen crisis y llevan a una situación totalmente insostenible para el campo. Ahora bien, preocupante la reacción del gobierno, porque, como se comentaba, el tema es que ven en cada movimiento, en cada protesta social, una sublevación. Sí, y eso es gravísimo para una democracia, ¿no? Porque el hecho de que hablen de golpe blando, el hecho de que hablen de intenciones golpistas, de intenciones de la derecha internacional para derrocar al gobierno, las y los voceros del régimen diciendo es que quieren tumbar a Sheinbaum, vaya, creo que ninguna posición seria se pudiera pensar de ese modo, ¿no? Yo sí pienso que más bien es una manera patrimonialista de ver el poder de Morena, donde asumen que solamente su agenda es legítima, cuando en democracia todos los discursos deberían ser posibles, excepto aquel que niega la misma democracia, y paradójicamente hoy es Morena quien lo niega, ¿no? Déjame ir con Alberto Olvera. Se ha puesto el foco en estas 2 primeras intervenciones en los campesinos, pero pues resulta que no solamente han sido los líderes campesinos, de repente se han juntado, incluso apoyado unos con otros, y ahí está el apoyo de los transportistas a los campesinos y viceversa, pero también los maestros de la CENTE, pero también los jóvenes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué o cómo te explicas tú esta confluencia de protestas por agendas bastante distintas, diversas, pero que están en este momento coincidiendo? Hay una agenda central que es la que tiene que ver con la seguridad, la justicia y la impunidad. El gran problema nacional de México, el central, es que el gobierno de la 4T, el anterior y el actual, no han atacado a fondo el problema de la criminalidad y del control territorial por parte del crimen en todo el país. Esto afecta a toda la ciudadanía. Es lo que tiene que ver con las desapariciones, tiene que ver con la alta tasa de homicidios en México y tiene que ver, por supuesto, con las formas más, si se quiere, menos violentas del crimen, que es el chantaje, el robo en carreteras, el robo a casas de habitación, todo el crimen común que se ha generalizado en México. A los transportistas lo que les duele es que los asaltan en las carreteras. Hemos regresado al siglo XIX en materia de transporte en este país. Ya no se puede salir a las carreteras. Es una cosa increíble. Asaltan autobuses. Y no solo asaltos. Autos privados. No solo asaltos, muertes. Ha habido un importante registro de asesinatos de choferes, de conductores de transportes de carretera. En efecto, al negarse a entregar sus unidades. Entonces, tenemos un problema de fondo, que es que el gobierno de la 4T, para poder ocupar el territorio desde el punto de vista político, recurrió a alianzas de todo tipo con actores políticos vinculados al crimen organizado, y eso significó una tolerancia al crecimiento de este tipo de fenómenos criminales. Esa tolerancia, que viene especialmente del gobierno de López Obrador, pero que ya preexistía en los gobiernos anteriores, ha hecho crisis al afectar literalmente a toda la sociedad. Nadie se salva. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos viendo la explosión de 2 tipos distintos de movimientos sociales. Unos son los que, como apuntaba al principio el colega, tienen que ver con las agendas nunca atendidas por el 4T, desaparición de personas, la agenda feminista, la agenda ecologista, la agenda del desarrollo urbano integral que incluye el agua, la contaminación, etc. Todo eso no se atendió. López Obrador decidió que esos no eran temas prioritarios porque no pagaban electoralmente. Entonces, estos son unos que no han sido atendidos y que se expresan cada vez que pueden de manera explosiva.
Los otros movimientos que son distintos y más recientes tienen que ver con agendas sectoriales específicas, particularmente en el año actual con los productores de maíz, con el manejo del agua, porque hay una iniciativa de reforma a la ley nacional en la materia, y también, por supuesto, con los transportistas que ya están hartos de la situación que sufren. Entonces, creo que lo que observamos hoy es la confluencia de todo tipo de enojos sociales causados por la ausencia de políticas públicas apropiadas y que se expresan de manera movilizatoria en distintos sectores de la sociedad. Esto quiere decir que lo que hoy observamos es tremendamente plural, diverso y heterogéneo. No es un movimiento social, sino muchas protestas sociales de distinta índole que confluyen en un punto central. El gobierno no escucha, no atiende, no de ahora, sino desde hace 7 años, que ha habido una absoluta ignorancia de los temas centrales en la vida de los ciudadanos. Bueno, sí, es un hecho que son protestas muy diversas, causas muy diversas. Pueden tener, digamos, el corte transversal de la inseguridad, varias de ellas, pero sin duda se trata de reivindicaciones diferentes que van desde una ley, como en el caso de la ley de aguas, hasta el tema de la seguridad en las carreteras para los transportistas o los precios de garantía, los precios para los productos básicos, Raúl. Y yo te diría, ¿tú coincides qué es lo que falló? ¿Las políticas públicas? ¿Que el gobierno no escucha? ¿Es una actitud de gobierno? ¿Qué es lo que está fallando? Primero, es insistir en esta idea que se plantea, pues pasamos de un voto masivo en 2018 porque las cosas cambiaran, sí, ¿no? Un consenso que se construyó amplio, sí, ¿no? Que además fue el voto de la molestia, del enojo, del hartazgo. Capitalizado sobre Ayotzinapa, sobre los jóvenes del 132, ¿no? Es decir, también ese movimiento, ese triunfo electoral de 2018 se monta sobre un proceso de movilización social que arranca por lo menos desde 2011 con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Ayotzinapa, 132, 2012, Ayotzinapa, 2014, movimientos de víctimas, y ahí ellos vienen a decir, aquí está. Y la corrupción, ¿no? La corrupción. Desde 2018, el otro gran Calderón, factor es, ¿no? Y el gobierno de Peña y todos los gobernadores que fueron señalados de corrupción, algunos todavía están en la cárcel, como Duarte. Y ellos vienen a decir, aquí estamos, somos la alternativa, llegan, me parece que logran construir un diagnóstico acertado, pero una propuesta de salida incorrecta e insuficiente, ¿no? Efectivamente, centrarlo todo en programas sociales. O sea, cuando ellos dicen, el problema de la violencia hay que atacarlo desde las causas estructurales, ¿no? Así es. Vamos a, ¿no? Pero no te genera más que programas sociales que hacen dispersar recursos que en algún momento se iban a acabar, sobre todo si empatan con una crisis económica. A ver, pero todavía no se han acabado. O sea, todavía, a ver, si la falla está en los programas sociales siguen fluyendo. Sí, pero sigue encareciéndose la vida. O sea, sigue habiendo elevándose los costos para la vida cotidiana. O sea, alcanzan para menos los programas sociales. Exactamente, es el gran debate de las cifras sobre el aumento del salario mínimo, dices, lo están aumentando, pero en realidad apenas lo están poniendo al día hace 10 años, ¿no? No está alcanzando para satisfacer las necesidades de hoy en día, ¿no? Entonces, si eso lo tienes junto al encarecimiento de los alimentos, ¿no? Junto al encarecimiento de la canasta básica, junto al encarecimiento de los servicios, frente además a una sociedad que está viviendo constantemente temas no solo de segundos impuestos, que tienen que pagar muchos de estos negocios en algunos territorios, sino otras que tienen que sobrevivir a devastaciones por crisis ecológicas, como las tormentas que se vivieron en Guerrero, en Hidalgo, en Puebla directamente. Una sociedad que no ha logrado recuperarse económica y socialmente después de la pandemia, ¿no? O sea, venimos arrastrando todavía. Entonces, todo es el diagnóstico que tenían, creo, servía para un momento, no conectaron la respuesta adecuada, pero además crecieron más los problemas junto con Estados Unidos. O sea, tú lo que estás viendo es una bola de nieve. Por completo. Es una bola de nieve que viene sucediéndose. Saúl, yo te diría lo mismo. A ver, ¿qué falló? Fueron las políticas públicas, fue confiar en los programas sociales como las palancas para resolver los problemas estructurales, pero a la vez con la velocidad menor, a una velocidad menor de las necesidades del poder adquisitivo, la inflación. Bueno, juega todo esto, Pepe, además de, yo agregaría 2 factores. El primero, la economía no crece
y esto pues hace más chiquita la cobija, El ¿no? pastel, sí. A pesar de que el presupuesto de egresos ha continuado creciendo en los últimos años, el margen fiscal del Estado es muy reducido debido al costo de la deuda, todos estos factores macroeconómicos. Este año son 10.2 billones presupuestados para el 2026. Es el presupuesto más alto histórico. Exactamente. Aunque con deuda. Con mucha deuda y yo insisto, el margen fiscal del Estado ahí es muy reducido. Entonces, no creces, la caída del PIB per cápita ha sido muy fuerte en los últimos años, pero además me parece que también está el otro factor, el político, ¿no? Me parece que Morena tiene a muy malos operadores en lo local. Este tipo de estallidos sociales, este tipo de movilizaciones, también tiene que ver con cómo gestionas el conflicto en lo local. Y que desde luego todo esto te lleva a agendas nacionales. Pero pensemos en el perfil de las y los gobernadores. Son muchos de ellos muy emproblemados con el tema, de nuevo, de la inseguridad, no solamente porque no tienen control territorial de sus estados, sino porque además están manchados por la sombra de ser parte del crimen. Eso es gravísimo para el país. Baja California, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Guanajuato mismo, que no está muy en el mapa, pero que está puesto ahí, Jalisco, por ejemplo. Entonces, tienes gobernadoras y gobernadores con estos problemas y luego otras y otros con capacidades de gobierno súper limitadas. Pensemos del caso de Guerrero, por ejemplo, de Evelyn Salgado. Pensemos el caso de Veracruz, ya se nos olvidó Cuitláhuac García, pero es un personaje pues casi de novela de Ibargüengoitia, ¿no? Entonces, tenemos luego el relevo de Rocío Nale, y con problemas muy graves. Tienes operadores, por lo tanto, muy malos en los gobiernos. Luego a nivel local, más local, las y los alcaldes, de nuevo, repites el perfil. Pero fíjate qué paradoja, ¿no? Porque al final, al mismo tiempo, si uno ve los resultados electorales, las movilizaciones a las urnas, dirías, los operadores son buenos. Bueno, son buenos para ganar elecciones. Por ejemplo. Pero sí. una cosa es ganar elecciones y otra cosa es tener un buen gobierno, ¿no? Y esto parece ser que empieza a resquebrajarse en diferentes regiones. De otro modo, no nos explicaríamos por qué Durango no pudieron arrasar, por ejemplo, en la más reciente elección. Quiere decir que los arreglos locales están teniendo una dinámica propia y que eso Morena no está pudiéndolo procesar debido a su propia composición. Facciones, corrientes, grupos que se pelean y se disputan al interior, y con lo otro, muy poca identidad en lo local, ¿no? Muchos personajes que estaban en el PAN, en el PRI, en el Verde, y que por conveniencia y pragmatismo político del momento se van a Morena porque es la marca ganadora del momento. Pero cuando los ves en el despliegue del gobierno, pues ya no te sirven para esto, porque no son interlocutores legítimos, no tienen las capacidades de diálogo, no tienen las capacidades de gestión de la problemática, y pues terminamos viendo un escenario tan complejo como el de ahora, ¿no? Déjame leerte, déjame traducirte para ir con Alberto, y si entiendo lo que está poniendo sobre la mesa Saúl, lo que está diciendo es, a ver, una enorme concentración de poder. Ahí están los resultados electorales y, sin embargo, poco control para la solución de problemas, sobre todo dentro de las dinámicas locales. ¿Tú coincides, Alberto? Creo que hay que establecer claramente que nos enfrentamos a dos problemas al analizar estos procesos políticos. Uno es la narrativa y otro es la consecuencia del proyecto político de la 4T. La narrativa es populista, es decir, hay unos malos y unos buenos, un pueblo bueno y unas élites malvadas, y por tanto tú separas el campo político en amigos y enemigos. Hay un filósofo político, Carl Schmitt, que es exactamente quien expresa que la política es la división de la política entre amigos y enemigos. Y por supuesto el populismo eso es lo que hace. Y lo malo de hacer eso es que deslegitimas toda protesta porque tú consideras que tú, siendo el bueno, el que representa al pueblo, pues tienes que tener siempre la razón, y aquellos que protestan contra ti son por naturaleza inmediatamente enemigos, conspiradores y parte de algún tipo de arreglo malvado. Entonces, este tipo de percepción o de comprensión de la política, que es propia del populismo, es lo que hace que la 4T no pueda pensar en términos plurales. O sea, no puede entender que la sociedad es políticamente plural, con múltiples intereses, todos ellos de alguna forma válidos y comprensibles,
Y entonces lo que hace la 4T es operar en un sentido dual, ¿no? Simplemente hay unos enemigos y unos amigos. Los amigos pueden ser delincuentes, como es el caso del gobernador de Sinaloa, el gobernador de San Luis, el gobernador de Michoacán, pero son nuestros. Entonces, mientras sean nuestros, no son malos. En cambio, todos los demás son malos. Entonces, tú tienes esa dicotomía que acaba con cualquier capacidad de análisis. La segunda, la consecuencia de esto además es una centralización de las decisiones. López Obrador intentó recentralizar el Estado, o sea, aumentar el presidencialismo histórico que había sido fragmentado durante la época de la transición a la democracia y que se había convertido, de hecho, en una fragmentación del poder. Entonces, lo que hace López Obrador es quitarle a los gobernadores y a los alcaldes poderes, presupuestos, recentraliza la educación, recentraliza la salud, y por consiguiente todo tipo de conflicto local, que es como se expresan los conflictos generalmente, ahora quedan sin interlocutores. Gobernadores sin fuerza, gobernadores sin poder, alcaldes sin poder. Y un gobierno central que, por supuesto, carece de las capacidades para negociar la multiplicidad, complejidad y diversidad del conflicto. Entonces, ahora la presidenta Sheinbaum está pagando el precio, digámoslo así, de la instauración populista que estableció López Obrador. Le ha caído una tormenta perfecta a la presidenta Sheinbaum, en donde paga el precio de los errores de López Obrador, las presiones del imperialismo de Trump y la crisis económica que impide al Estado además tener el espacio fiscal para resolver, como antes se hacía, a billetazos los problemas. Entonces, no puede resolver los problemas ni a billetazos, ni puede ignorar al imperio, ni puede entender la complejidad de la sociedad. Entonces, la presidenta se ha encerrado conceptualmente y políticamente de tal forma que no puede entender que está frente a una sociedad inmensamente compleja que reclama soluciones reales a problemas reales que ella no puede entender y su gobierno no puede atender. Pues factores sobre la mesa, yo me tengo que ir a un corte, pero los dejo para cuando regresemos. Lo pone sobre la mesa Alberto diciendo, bueno, aquí hay otro factor que se llama la centralización del poder, una especie, si me dejas decirlo así, de un neopresidencialismo que arrancó López Obrador el sexenio pasado para tratar de concentrar las decisiones dentro del gobierno central y que en efecto hoy es el paraguas o el marco sobre el que camina la presidenta Sheinbaum abajo de una tormenta, dice Alberto, casi perfecta, de la confluencia de distintos factores que están elevando la conflictividad, la temperatura social en el país. Voy a un corte rapidísimo y regreso, no se vaya, estamos en blanco y negro. Con que se le esté dando a tole con el dedo a nadie. El precio del maíz antes del acuerdo estaba alrededor de 4,200 pesos la tonelada. Se está comercializando por arriba de 6,000 pesos la tonelada. ¿Se fija? ¿Eso es a tole con el dedo? Pues no, son muchos. ¿Cuánto piden? 7,200 pesos. Porque ese precio, ¿no es cierto?, se transferiría al costo de la tortilla, señor. Entonces, claro que tenemos que preocuparnos por los productores. Implica, ¿no es cierto?, que están recibiendo un precio por arriba del precio de mercado. Tenemos la producción de maíz más alta de la historia y tenemos el precio más bajo del maíz. ¿No es cierto? No tenemos la posibilidad de bloquear el ingreso de maíz porque es un acuerdo, tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces sí nos afectan los precios internacionales. Pues ahí está el reconocimiento del secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, de que en efecto nos afectan los precios internacionales, pero Raúl al mismo tiempo dice sí han subido los precios y estamos produciendo lo suficiente. En fin, es un discurso que en la calle es donde les están reclamando con la protesta de los campesinos. No solo ellos, como veíamos desde el primer bloque. Y ahí me gustaría regresar a la pregunta, porque él dice, no les estamos dando a tole con el dedo, no los estamos engañando. Y entonces, ¿qué pasa? Porque no los estamos engañando y al mismo tiempo dice el gobierno que ha tenido más de 200 mesas de negociación, tanto con transportistas como con campesinos para resolverlo. Ellos dicen que no los están atendiendo.
Sí, y lo que decíamos, ¿no? Es todo un cúmulo de problemas del pasado que no lograron resolver, problemas no tan nuevos, pero que están comenzando a tomar la protesta como vía de manifestar sus problemáticas. Prácticamente hay una incapacidad para gestionar y resolver los conflictos. Una gran parte del conflicto con la CENTE tiene que ver con la incapacidad de generar las mesas de diálogo para construir desde Oaxaca, ¿no? Desde Oaxaca, donde pudieron haber intentado construir algunos acuerdos, algunas relaciones, las trajeron hasta la Ciudad de México porque los profes no encontraban una interlocución directa. Bueno, y ahora amenazan con ir a perseguir a la presidenta a cualquier lugar donde ella se presente en los estados. O sea, ya no solamente vienen aquí, sino que ahora la van a perseguir. Es que es eso, me parece que lo que tenemos que entender. O sea, hubo un voto de confianza, hubo una apuesta por una transición a un modelo distinto, porque así lo prometieron, en todos los aspectos: corrupción, economía, justicia, derechos, en todos los aspectos, y no se está cumpliendo. Y esa confianza que se le dio el electorado en 2018, que fue masiva, que fue histórica, que se reivindicó en 2024, se iba a agotar en algún momento. Y se iba a agotar cuando además no se alcanzara la economía suficiente para transferirla mediante programas. O sea, estás hablando, digamos, que son expectativas sobredimensionadas. Creo que comienza lo que crea la decepción. Creo que comienza el divorcio entre una mayoría social que apostó, con todas las razones además, ¿no?, por un agotamiento hacia los gobiernos del PAN, hacia los gobiernos del PRI, que dio la oportunidad a Morena y que ahora dice, no estás cumpliendo, ¿no? Entonces, creo que comienza ya un proceso, una ruptura, un divorcio, donde esos sectores sociales están saliendo a las calles a manifestar de distintas formas, por distintas vías, no están siendo atendidos en sus estados, no están siendo atendidos directamente en las oficinas que les corresponde, no están siendo solucionadas en las mesas que tienen y están yendo directamente, ¿no?, a la acción directa de toma de carreteras, ¿no?, de toma de pozos de agua, que lleva a otro nivel de protesta y que eso hace que se visibilice. Bueno, y de ir a negociar incluso directamente al Congreso, ¿no? Ahora donde van a llevar lo de la ley de agua ya no va a ser ni en Gobernación ni en Palacio Nacional. Dice, van a ir al Congreso a hablar con Monreal, porque Monreal dijo sí se va a cambiar la ley. Y ese es el problema, me parece digamos que no en consonancia con la presidenta, que ha salido a defender nuevamente su propuesta. Que en ese buscar otros, con eso termino, en ese buscar otros interlocutores y en ese buscar expresar la demanda, también hay riesgos de que otros actores, como los Monreal, ¿no?, en este caso directamente, o como quienes se montaron en la marcha convocada para el 15 de noviembre, para la coloquen su agenda. Coloquen su agenda. Eso es muy interesante porque, a ver, Saúl, aquí me parece una disyuntiva. Dice Raúl, a ver, estamos asistiendo a los comienzos de una separación, una ruptura, un divorcio entre las mayorías que habían apoyado a Morena desde 2018, pero al mismo tiempo también vemos, en efecto, otros intereses que están locos por crear la percepción de que el país es ingobernable y que esto se va a caer. Y eso tampoco lo estamos viendo. Sí, y que en estas disputas, digamos, siempre hay intereses que van a buscar capitalizar el descontento y que van a buscar capitalizar la propuesta, llevar agua a su molino, dicho de una manera muy coloquial, ¿no? Ajá. Pero mira, hay un autor que es Ernesto Laclau, escribió un libro interesantísimo, ¿no?, La razón populista, y ahí lo que él decía es que no hay ninguna sociedad totalmente reconciliada, ¿no? Y me parece que ese es parte del error de Morena, hacer una narrativa o construir una narrativa y una discursividad donde pretendían hacer parecer que el país es uno, donde tenemos prácticamente una mentalidad, donde tenemos una cultura, así tal cual, y pretensiones universalistas, como se dice académicamente. Es decir, aquí hay una cultura, una visión de país, una manera de ser, ¿no? Y eso no ocurre en la vida real, ¿no? A ver, pero eso es tanto como querer, digamos, eliminar los antagonismos. Pues es pretender que el pluralismo no existe, ¿no? Pero, pues como diría Rolando Cordera, la realidad es subversiva y hoy nos está alcanzando y está poniéndose enfrente como un dique a esta mentalidad. Ahora bien, dice la secretaria de Gobernación, no hay razón para que sigan protestando si hemos tenido cientos de mesas, ¿no? Sí. Bueno, el problema es que cuando tú te sientas a negociar, no lo haces desde una postura en la cual si no te apegas a mis términos, entonces no hay negociación posible. Esa es la gran paradoja. Sí se sientan, sí hay diálogo, sí hay apertura, pero es bajo mis términos.
y así no hay negociación que pueda avanzar, de tal forma que cuando estamos ante problemas reales, dice el secretario Verdeguer, se le están dando 6,000 y tantos, ¿no? Bueno, los 900 adicionales que se le estaba dando a los productores ya se los comió la industria porque no le pusieron candados y entonces ya lo transfirieron ganándoselos ellos. Y esta es, digamos, la gran paradoja de Morena. Toma decisiones que supuestamente tienen un corte popular, pero que en términos generales, y lo vemos tanto de manera estructural como en procesos coyunturales, pues es la peor continuación del neoliberalismo que se puede ver en un gobierno que se dice de izquierda. Bueno, a ver, ellos lo que están diciendo es esas utilidades ya las perdimos con las deudas y lo que tenemos que pagar para la producción. Sí, porque no tienen un sistema de planeación apropiado, ¿no? Entonces, cuando tú no planeas, cuando tú ejecutas una política al bote pronto, te van a estar pasando estas cosas. Lo que se requiere es recuperar a la planeación del desarrollo como una forma superior del diálogo democrático, y eso está fracturado, Pepe, en el país. A nivel estatal, municipal, nacional, el sistema de planeación democrática no funciona, y a mí me parece que ese es uno de los grandes problemas estructurales. Hicieron el Plan Nacional de Desarrollo, que es el gran instrumento de política pública del país, que no se articula con los presupuestos de egresos. No hay ningún amarre de Plan Nacional de Desarrollo y presupuesto de egresos de la Federación, que al menos a mí lo que me enseñaron es que es el principal instrumento de política económica para un país. Allí es donde ves de a veras las decisiones del Estado. Y lo que estamos viendo es un presupuesto acotado, reducido, con un costo fiscal enorme y que pone el privilegio del gasto. Lo cual todavía genera más el fenómeno que decía Raúl, de exceso de expectativas y muchas dificultades para poder cumplirlas. Pero déjame ver con Alberto a ver si coincide. Sobre la mesa, al hilo de lo que se está discutiendo, no sé tu punto de vista, dónde te inclines, pero estamos frente a, en efecto, un distanciamiento, una separación, Alberto, de las mayorías que confiaron en Morena desde 2018, o lo que estamos viendo es una especie de campaña visibilizada y amplificada de la oposición interesada en generar esta percepción de ingobernabilidad en el país. Creo que lo que estamos observando es la imposibilidad para el gobierno de Sheinbaum de continuar con los pactos históricos, previos incluso al López Obrador, que había entre el gobierno, productores agrícolas, transportistas, etc. Es decir, hubo pactos que permitieron arreglos informales, formas de gobernanza que no tenían que ver con la ley ni con políticas públicas, sino con pactos específicos, uno a uno, región por región, y que ahora el gobierno necesita establecer una especie de lógica nacional, una verdadera política pública que sea universal, que se aplique a todos, como es el caso particular de la ley de aguas. Bueno, pues resulta que pues, no se puede, porque el orden anterior era un orden de especificidades, un orden que se construyó paso a paso, desde lo local a lo regional a lo nacional, sobre la base de acuerdos particularistas. Y, por supuesto, esto expresaba también, eso se correspondía con un gobierno profundamente incompetente, incapaz de establecer una autoridad nacional. El problema del populismo es que agudiza la debilidad del gobierno nacional. Es una paradoja increíble la del populismo. Por un lado, crea una mayor centralización y por otro lado, crea una mayor debilidad institucional. Es decir, fragmenta al gobierno a pesar de su centralización y lo que crea es una desinstitucionalización. El ejemplo más paradigmático de esto son los servidores de la nación. Son quienes han levantado los padrones de beneficiarios y quienes entregan las ayudas y hacen muchas otras cosas más, y también trabajo partidario. Y eso resulta entonces que hay 30,000 funcionarios públicos medio ilegales, informales, sin ningún tipo de arreglo laboral formal. Y esto es el reflejo del populismo como gobierno. Es decir, estamos estableciendo un gobierno informal, un gobierno que se guía por reglas no claras, no transparentes, en donde lo que pudo funcionar temporalmente ha dejado de funcionar. Cuando el gobierno quiere establecer verdaderas políticas nacionales, se enfrenta a un problema fundamental. Los beneficiarios locales de políticas públicas no quieren perder
los arreglos o los privilegios, muchas veces ciertamente, que tenían en el pasado. Y como el gobierno ha centralizado las decisiones, pues no hay quien arregle, quien establezca pactos locales nuevos bajo una circunstancia política. Lo que tú estás viendo es un problema de desinstitucionalización. Me voy un corte rapidísimo y vengo al final a cerrarlo con pues, la pregunta obligada, y es ¿y qué consecuencias puede tener esta efervescencia, déjame decirlo de esta manera, de la conflictividad social de distintos sectores, de distintas tan amplias agendas? Estamos en Blanco y Negro, regresamos, no se vaya. Voy de regreso en Blanco y Negro. ¿Cuáles son las consecuencias de la conflictividad social que hemos estado viviendo las últimas semanas? ¿Cómo ves, Saúl? ¿Qué consecuencias ves tú para el gobierno pero también para la sociedad? El conflicto en una sociedad es inevitable. La gran diferencia es cuando tú tienes la capacidad de gestión del conflicto. Cuando no la tienes, el problema en países como el nuestro es que es tan grande, tan diverso, los intereses son de tal tamaño, que una ruptura de equilibrios, de contrapesos, de arreglos locales, normalmente ha terminado en muertos, y eso es lo que más nos preocupa muchas y a muchos. O sea, no gestionar la violencia, no gestionar el conflicto sin te lleva violencia. A la violencia, lo vimos en los Chimalapas, lo vimos en un montón de conflictos regionales, y parece ser que se está gestando algo así. Lo deseable para el país es que haya esta nueva capacidad del gobierno de la República de veras sentarse, de revisar sus términos, de revisar su marco conceptual y a partir de allí establecer... O sea, marco conceptual significa entrar, no descalificar la protesta, entender que el país es diverso, que es plural y que hay diferentes posturas, todas legítimas, incluida la del gobierno, porque el gobierno está actuando como un movimiento, no como una jefatura de Estado, y me parece que ese es uno de los grandes problemas. Me parece que también... como diría Guy Debord, la espectacularidad del conflicto en las sociedades posmodernas no solamente es esta, digamos, erupción de conflictos, sino lo inconfesable de los pactos que hay detrás. Y eso es lo que tiene que arreglar muy rápido la presidenta, porque de otro modo el país se le puede ir de las manos. Raúl, la consecuencia. Varias, graves algunas. Me preocupa la criminalización de la protesta social, que en esta fase no solo de descalificación venga una serie de investigación, persecuciones, ¿no? Inclusive carpetas de investigación contra ciertos actores. Esa me parece grave, ojalá no se llegue a ese punto. Dos, me preocupa que la seguridad del país siga encargada a los militares, ¿no? Siga ese proceso de militarización, porque entonces si llega a identificarse el conflicto y la protesta social como un tema de seguridad nacional, podría generar graves consecuencias. Tres, me preocupa la capitalización que pueda hacer de esto un cierto sector de la derecha más reaccionaria que también viene y que le hemos visto en América Latina crecer justo en estos momentos con estas incapacidades de los gobiernos para identificar cuáles protestas son legítimas. No solamente casi en América Latina, sino que lo vemos cada vez más atento en, todo el mundo, en lo que pasa en México. Si este gobierno no tiene la capacidad de identificar cuáles son las protestas legítimas, cuáles son las razones de esas protestas y que su gobierno también está fallando, lo que hace es fortalecer a ese otro actor que está aprovechando ese recurso. Alberto, consecuencias, me voy contigo. Rápidamente, creo que la consecuencia es que el gobierno está autodestruyendo o autolimitando su capacidad de resolución de conflictos al centralizar el poder sin tener las capacidades de resolver los problemas desde el centro. Y esto tiene que ver con un orden establecido por López Obrador, que fueron pactos particularistas con políticos locales, con el crimen organizado y con todo tipo de poderes fácticos regionales. Ese orden que sirvió para ganar elecciones, hoy día cobra un precio. Y el precio que cobra es que les respete sus privilegios y sus pactos. El gobierno actual dice, no, ya no quiero respetar eso, quiero poner orden, quiero establecer políticas públicas nacionales, y esos poderes te dicen, no, pues discúlpame, pero así no es la jugada, porque la jugada era que me respetabas mis espacios y mis privilegios. Bueno, entonces, esa contradicción no se puede resolver apelando a una supuesta unidad nacional contra la derecha, que es totalmente mitológica, sino que tiene que resolverse apelando a la construcción de una nueva mayoría política. Y la nueva mayoría política no es morenista, no es un pueblo bueno contra un conjunto de malvados. No, es una mayoría que tiene que ir de esta izquierda social al centro
porque si no la presidenta va a quedarse sola, como está ahora. Una presidenta que no tiene base social, cuyo partido es un conjunto de arreglos específicos, muchos de ellos mafiosos, y que por supuesto ni son buenos, ni son el pueblo de ninguna manera, y por otro lado exigen la persistencia de arreglos particularistas. Mientras la presidenta no rompa con eso, estamos destinados entonces a una mayor autocratización, porque la presidenta va a volverse cada vez más desesperada y va a pensar que la única forma de solucionar el problema es ser más dura, más fuerte, reprimir todo, lo cual abrirá las puertas a la derecha. Una derecha que hoy día existe solo en las redes sociales, pero le va a crear condiciones si no es capaz de ser plural y abrirse a otro tipo de alianzas. Pues ahí está, la verdad es que es un momento clave para el futuro, no solamente de Morena, también para el país. Vamos a seguir hablando sobre esos temas y yo te quiero agradecer muchísimo a Alberto Olvera, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Sociología también por la New School of Social Research. Muchas gracias, Alberto, por haber estado con nosotros. Un placer haberte tenido y que hayas querido participar con nosotros. Raúl, muchas gracias, Raúl Romero, amigo y además sociólogo, especialista en movimientos sociales. Muchas gracias, Raúl, como siempre. Gracias. Y, por supuesto, también a mi amigo Saúl Arellano, investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Saúl, gracias, como siempre. Un gusto estar aquí. No, al contrario. Gracias. Disfrutamos mucho cuando vienen, la verdad. Gracias a los tres, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Blanco y Negro. Que tenga una muy buena semana, que le vaya muy bien. Adiós.